¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Ahora sí. Ya se le activaron micrófonos. Sí, sí, justo acabo de percatarme. ¿Se escucha? Creo que ahora sí se escucha mejor. Ajá. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Vamos a empezar esta noche con lo que es la sesión número 2 del Diplomado en Salud Pública y Epidemiología. A ver. Ujú, listo. Entonces, en esta sesión número 2 vamos a ver lo que son las medidas de asociación y efecto. Vamos a hablar un poquito más de otras medidas también de comparación de frecuencia de enfermedades. Y por último, el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, ¿no? Entonces, empecemos en primera instancia con las medidas de asociación y efecto. Vamos a poder empezar con este rol de preguntas. Quizás solamente en lugar del Padlet podemos verlo aquí simplemente en el chat. Identificar si es que ustedes, cuáles son sus conocimientos previos, si conocen ahorita alguna medida epidemiológica de asociación y efecto, ¿qué entendemos por asociación y efecto, no? Quizás en la segunda pregunta lo que se nos venga a la mente todavía, porque estamos en este proceso de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, si alguien tiene alguna idea o concepto respecto a lo que es las medidas de asociación y efecto, en buena hora lo pueden ir comentando en el chat. Recuerden que la idea es que un poco la clase sea algo interactiva, es la forma más importante o crucial de poder, en este caso, aprender, ¿sí? Entonces tratemos de poder hacer comentarios. Todavía en este proceso de aprendizaje es válido estar cerca o quizás no de la respuesta correcta. La idea es que sí, al finalizar el módulo puedan ustedes obviamente tener claro los conceptos en términos de salud pública y epidemiología, que es a lo que está orientado este diplomado, ¿no? Entonces, se entiende que muchos de ustedes igual van a tener este primer acercamiento a lo que es asociación y efecto, a lo que es epidemiología, y es válido que ustedes durante toda la clase puedan hacer preguntas. Por favor, utilicen lo que es el chat para poder hacer las consultas y preguntas en cualquier momento y poder absolverlas o poder quizás hacer una pausa y poder enfocarnos un poquito a que entiendan mejor algunos conceptos. Pero para yo hacerme la pausa necesito que ustedes me dirijan en este proceso, ¿no? Me digan de repente hay un concepto que no quedó claro, a lo que necesitamos poner ejemplos y en buena hora, encantada voy a poder absolver esas dudas, pero tienen que hacerla ustedes, ¿ok? Entonces, ¿conocen? Si es que no conocen alguna medida de asociación y efecto, está bien, pónganlo en el chat. No conozco, es la primera vez que escucho, o de repente en algún documento, un artículo, un paper, sí leí algo o encontré una medida de asociación y efecto. O creo que esta medida es una medida de asociación y efecto y lo colocan en el chat, ¿sí? Por ahí están colocando, perfecto, muchas gracias. Ah, muy bien, perfecto, gracias Rengifo, muy bien. Entonces, sí, para algunos es nuevo, está bien, es válido, ¿no? La idea es que, pues con más razón hoy día van a aprender cosas nuevas, ¿no? Y quienes por ahí tienen alguna duda o consulta, vamos a salir con las dudas y consultas resueltas. Y quienes ya lo conocen, pues es un repaso, ¿no? Que nunca está de más, digamos, volver a retomar algunos temas, ¿no? En primer lugar, antes de hablar de medidas asociación y efecto, es importante hacer un pequeño review acerca de básicamente lo que hace epidemiología en términos de las medidas, ¿no? Entonces, siempre buscamos en primera instancia estos cuatro aspectos que debemos sacar resaltados de amarillo, ¿no? La observación de un fenómeno de la salud y enfermedad. Por ahí va la importancia, ¿no? Que estoy segura que es el motivo por el cual ustedes han tomado el diplomado, es porque han visto que la parte de epidemiología es sumamente importante para cualquier personal de salud. No necesariamente que trabaje en la parte administrativa o trabaje dedicado a lo que es epidemiología, pero sí por el solo hecho de ser parte de la atención de salud es importante tener nociones al menos básicas de lo que es epidemiología y lo que es salud pública, ¿sí? Entonces, dentro del enfoque epidemiológico es importante entender que la epidemiología busca justamente observar
como que vamos repasando tampoco un poquito también lo de las anteriores sesiones, cuantificar. ¿Qué cosa va a cuantificar? Y acá viene un poquito la introducción a qué es lo que vamos a ver el día de hoy, medidas de asociación y efecto. Porque digamos, la epidemiología observa fenómenos de salud y también enfermedad. Miren que no lo está juntando, no lo está separando, porque a veces creemos que solo estamos midiendo enfermedad y recordemos que eso no es salud. También hay otros fenómenos propiamente que podemos observar más allá de un estado patológico, ¿no? Y lo segundo que vamos a hacer, ok, ¿qué hacemos con lo que observamos? Tenemos que cuantificarlo, tenemos que convertirlo a frecuencias, a dónde se distribuye, dónde está el clásico mapita que pensamos en epidemiología es esto, ¿no? Como un grupo de personas por acá dispersas, enfermedades identificadas con colores en un mapa, que es lo que usualmente trabajamos en epidemiología, ¿correcto? Entonces, sí, efectivamente buscamos cuantificar porque queremos saber dónde ir, ¿no? Nuestras intervenciones de salud pública, dónde priorizar intervenciones de salud pública, ¿sí? Entonces, ahí viene la parte más interesante, que es la parte del análisis, de poder, obviamente, con todos los conocimientos de salud pública, de lo cual el más importante va a ser esto de connotar o de darle, digamos, un peso a estos famosos determinantes de la salud, ya sea con un enfoque un poco más, digamos, clásico, con lo que son los determinantes de la salud, o con un enfoque, digamos, de contracorriente, que es la determinación social de la salud, que es otro campo. En epidemiología tenemos dos campos, ¿no? La epidemiología clásica, que es lo que nosotros más manejamos, incluso el Ministerio de Salud está más orientado a esta epidemiología clásica. Vemos determinantes sociales de la salud, ¿no? Pensamos que definitivamente es importante muchos aspectos para contribuir o no a lo que es la salud, ¿no? Y por otro lado tenemos la determinación social de la salud, en el cual es un campo mucho más cualitativo, más social, en el cual obviamente el rol del Estado es imprescindible para lograr la salud de la población y es un poco más colectivo, es propiamente incluso de la medicina colectiva, ¿no? Social y colectiva. Y lo importante es con cualquiera de estos análisis es que nosotros vamos a tomar en consideración la frecuencia y distribución de la enfermedad y cuáles son estos factores que van a contribuir o no a la aparición de un fenómeno o de un evento que le llamamos mucho en epidemiología, o propiamente de ser el caso de una enfermedad, ¿no? Entonces, ya después de haber observado, cuantificado, analizado, el análisis quiere decir propiamente comparar, ¿no? Comparar de cómo está a nivel nacional, cómo está a otros países, si hablamos de una provincia, cómo está respecto a la región, respecto a la región me refiero a un departamento, ¿no? Incluso podemos ir a compararlo con muchos departamentos que pertenezcan a estas regiones naturales, ¿no? Costa, sierra y selva. Entonces, una vez de este grado de comparación o análisis, vamos a ir a lo más también importante y por lo cual epidemiología y salud pública están así, son como primas hermanas, ¿no? Es porque realmente una vez que ya tengo todo este análisis que partió del aspecto epidemiológico, me voy a ir ahora a un sentido más salubrista, a poder definir qué acciones voy a tomar en consideración de los resultados de este análisis propiamente, ¿no? Entonces, es por eso que nace esta necesidad de poder crear indicadores epidemiológicos, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, en el caso de las medidas de asociación y efecto, van a evaluar la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento se asocia con un factor determinado. Entonces, de esta manera, las medidas de asociación se convierten en comparaciones de incidencia de casos nuevos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, recordando un poquito, antes de partir con lo que es estas medidas de asociación y efectos, recordemos que en epidemiología manejamos dos variables importantes, o sea, o dos grandes grupos de variables. Tenemos outcome o desenlace o llamado de evento, consecuencia o resultado, ¿no? Y tenemos por otra parte la exposición o factor, que no es más que una característica o factor asociado con una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad o menor en el caso de que fuera un factor protector, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente estas medidas de asociación es comparar ya sea la incidencia o la prevalencia, ¿no?
vamos a ver que justamente esta diferencia de incidencia o prevalencia, que lo vimos en el módulo anterior, ¿qué cosa era incidencia? Recuerden, incidencia son casos nuevos, prevalencia la acumulación de los casos nuevos más los anteriores. Entonces, es la multiplicación de la incidencia por la duración, ¿no? Entonces también incluso el tema del tiempo, la duración del evento o la patología tiene importancia en términos de la prevalencia. Entonces, son comparaciones de estos de acá, pero ve el grado de la fuerza, ¿no? En los cuales, digamos, están un grupo de variables asociados. Entonces, recordemos la incidencia de la enfermedad en las personas que se expusieron en qué cosa, a un factor estudiado, incidencia o prevalencia, ¿no? En los cuales este grupo de personas, digamos, se expusieron a un factor o a o alguna variable, ¿no? El cual está estudiándose contra la incidencia o prevalencia de una enfermedad de aquel grupo de personas que no tuvieron contacto con esta exposición o este factor, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Estadísticamente hablando, lo que hace no es nada más que ver la magnitud de la diferencia observada. Miren que tendríamos dos grupos de comparación, quienes se expusieron y quienes no se expusieron. Y vemos nada más que o los casos nuevos o la prevalencia de quienes se expusieron versus aquel grupo digamos, también desarrolla la enfermedad o ya sea como caso nuevo o como prevalencia, pero sobre este grupo de personas que no estuvieron expuestos. Entonces, básicamente lo que hace es ver la magnitud de la diferencia observada, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan haber leído, encontrado en algún momento un estudio epidemiológico puede, en qué estudio epidemiológico pueden evaluarse la incidencia. Recuerdan, lo vimos en la sesión anterior. Em, ¿Qué grupo o qué estudio, digamos, puede encontrar incidencia? Recuerden que teníamos un gran grupo de tipos de estudios epidemiológicos. Teníamos, por ejemplo, para recordar un poco, ¿no? Los transversales o de encuesta, teníamos los casos y control, las cohortes, teníamos, por ejemplo, los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Recuerdan ustedes en cuál de estos podemos encontrar lo que es incidencia? ¿No? Ahí había un poquito la limitación. Recordando un poquito, o para que puedan hacer este review hacia atrás, es que decíamos que la incidencia necesita algo. Yo, para ver que este es un caso nuevo, necesito seguir a la persona en el tiempo. Entonces, con este dato de que yo necesito seguir a la persona en el tiempo, ya en mi cabeza tiene que entrar esto. Ah, ok, tiene que ser un estudio de cosa transversal, longitudinal, tiene que ser un estudio longitudinal, ¿no? Entonces, que sigan el tiempo, ¿no? Porque el transversal es un solo corte, una sola fotografía del momento. El longitudinal tiene más de dos tomas de la observación, o dos veces que observa, dos veces que recolecta la información, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de observación, hablamos, no es más que otra cosa que recolectar la información. Entonces, necesito yo para encontrar un caso nuevo, necesito tener un espacio de tiempo en el cual voy a buscar que aparezca un caso nuevo, captar un caso nuevo. Entonces necesita el tiempo, necesito seguir a la persona más de una vez. Entonces, ya sabemos por ahí, nos vamos recordando que son estudios que son de tipo longitudinal. ¿Alguien recuerda en qué estudio podíamos encontrar lo que es incidencia? A ver. Miren que por acá están, un poquito, ¿no? Tenemos varios que son longitudinales, ¿no? Pero incidencia vamos a encontrar en lo que es la cohorte, vamos a encontrar en lo que es los pseudoexperimentales y en los ensayos clínicos aleatorizados. Un punto de partida, si bien es que sea longitudinal, otro punto de partida es que sea también que tenga esta mirada, digamos, de poder buscar propiamente un caso nuevo, ¿no? Entonces, aquí tenemos las cohortes, los ensayos clínicos aleatorizados, los pseudoexperimentales también, ¿no? Tenemos casos y controles que son prospectivos también, ¿no? Ahí puede ser. Pero los retrospectivos, por ahí no vamos a poder encontrar. Entonces, solamente en los prospectivos, recordemos que los casos de controles sí, la mayoría es retrospectivo, no es prospectivo, ¿no? Pero por ahí podemos encontrar uno que otro de ese tipo. Entonces, dentro de las medidas de frecuencia y en función
¿no? Es el tipo de estudio epidemiológico, recordemos que teníamos pues justamente la incidencia y la prevalencia, que eran dos indicadores importantes. Ahora, cuando uno, digamos, hablamos de estas medidas de efecto, de asociación y efecto, tenemos medidas de tipo absolutas o tipo relativas. Obviamente las absolutas ven lo que es la diferencia de prevalencia, prevalencia entre un grupo expuesto versus un grupo no expuesto, nada más. La diferencia absoluta de riesgo, que esto tiene que ver ya no prevalencia, sino incidencia, ¿no? Entonces, el riesgo atribuible se le llama, ¿no? La incidencia en un grupo uno versus la incidencia en los grupo 2, que es el no expuesto, por ejemplo. Y luego tenemos la diferencia absoluta de tasa, que es la densidad de incidencia en un grupo menos la densidad de incidencia en otro grupo, ¿no? Esas son algunas formas. Vamos a dedicarnos un poquito a ver a lo que es la tipo de efectos de asociación relativa, que son los más comunes, ¿no? Tenemos acá el riesgo relativo y la razón de prevalencias, la razón de tasas y otro, el más conocido, el famoso odds ratio. Dentro de todos estos, vamos aquí, los más digamos, utilizados son el riesgo relativo y el odds ratio. Y es importante un poco como diferenciarlos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es las medidas de efecto o asociación de tipo relativa, las más importantes son riesgo relativo y odds ratio. Las más utilizadas, a eso me refiero con más importantes. La razón de prevalencias es muy similar al odds ratio, pero se utiliza justamente en estudios transversales. No es muy utilizado, o sea, me refiero que los estudios transversales suelen llegar a este aspecto más descriptivo y no tan analítico, porque cuando utilizamos ya estas medidas de asociación, estamos yendo a un campo más analítico, ¿no? Y recuerden que los estudios los estudios transversales o de encuesta son más de un aspecto descriptivo, un aspecto exploratorio de primera instancia. Por eso dentro de esta imagen, los estudios de encuesta o transversales también llamados, están aquí, ¿no? Debajo. Entonces, quienes tienen indicadores más de tipo analíticos son los de caso en control en adelante, ¿no? De aquí hacia abajo te tienen a atender solamente trabajarse de manera descriptiva o exploratoria, no tanto indicadores analíticos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esta limitación, sobre todo el estudio transversal o de encuesta, en este caso, que el número de observaciones es solo una, es un solo corte, ¿no? Por eso es que no utilizan mucho o con mucha frecuencia lo que es la razón de prevalencia. Vamos a ver que en efecto hay dos tipos de medidas de asociación, ¿no? este, mm, Dentro de estas medidas de asociación, las de diferencia o las de razón, que no es más que la que hemos visto de efecto absoluto o relativo, ¿no? Dentro de las de diferencia es qué tanto ocurre en los expuestos versus qué tanto ocurre en los no expuestos, que básicamente, como su mismo nombre lo dice, es la diferencia, la resta nada más, ¿no? En cambio, esta razón tiene que ver qué tanto ocurre en expuestos, qué tanto ocurre en no expuestos, ¿no? Entonces, recuerden que en este caso es razón porque este grupo de expuestos no está incluido en este grupo de no expuestos. Ambos son complemento, ¿no? Pero no están incluidos en el otro. ¿A qué me refiero? Muy diferente a que de repente, a ver acá, a que acá yo de repente yo pueda tener de 100 personas, ¿no? De 100 personas, ¿cuántas se enfermaron de infección respiratoria? 30. Bueno, ya, 30. Ahí está, 30, ¿no? Entonces, este 30, ¿de dónde pertenece? De acá de los 100, ¿correcto? Entonces, 30 pertenece a estos 100. Entonces, ahí no es una razón, es una proporción. En la proporción, esto es una proporción, ¿no? En la proporción, sí, el número de elementos incluido en el numerador, este es el numerador, ¿no? Está incluido en el denominador. Y en efecto, ¿no? Entonces ahí está incluido. Entonces, eso es una proporción. En cambio, lo que es la razón, en la razón, acá este numerador, ¿no? Este numerador no está incluido en el denominador porque son dos grupos muy diferentes. Son grupos, digamos, unos expuestos y otros no expuestos. Entonces, este de acá no está incluido en el denominador, porque acá son los expuestos y acá son los no expuestos. Entonces, a eso se refiere cuando hace mención, digamos,
de que esto es una razón. No es una no es una proporción, esto es una proporción. El número de elementos del numerador está incluido en el denominador. En cambio, acá no está incluido en el denominador. Son dos grupos muy diferentes. A eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere para poder entender un poquito por qué se llama razón, ¿no? Ya, entonces empecemos por las medidas de diferencia. Expresan tal cual la diferencia que hay en una medida de frecuencia. Idealmente sí es cierto que se trabaja con incidencia, ¿no? Entonces, básicamente, el grupo de expuestos menos tu grupo de los no expuestos y se multiplica por 100, ¿no? Por ejemplo, el primero es la frecuencia de enfermar o morir de un grupo expuesto. El segundo es la frecuencia igual de enfermar o morir en el grupo que no se expuso. Entonces, ¿cómo se interpreta este valor? ¿No? Un valor cero nos va a dar es que no existe o no indica una asociación. Menor a cero, una asociación negativa y puede tomar valores negativos hasta el infinito, ¿no? Por ahí un poco va esto del negativo positivo, el cual, o la razón por la cual no se utiliza mucho esto en la investigación epidemiológica. Existe teóricamente, pero preferimos utilizar el odds ratio o el riesgo relativo, que son los más comunes, ¿no? Justamente por este grado de su interpretación de irse negativo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con este valor negativo? Entonces, indica asociación positiva cuando es mayor a cero y puede tomar valores hasta el infinito, ¿no? Luego tenemos ya aquí esta diferencia de expuestos y no expuestos puede ser prevalencia, riesgo, tal como lo hemos visto acá, ¿no? Puede ser diferencia prevalencia, diferencia de riesgo, o puede ser densidad de incidencia también, ¿no? Entonces pueden hacer cualquiera de estos, pero es una diferencia finalmente. No vamos a ahondar mucho porque en realidad, como les digo, no se utilizan, pero igual es importante conocerlo porque por ahí podemos encontrar algún paper medio antiguo, quizás este tipo de medidas de asociación y efecto. Hoy por hoy se trabaja muchísimo más la razón, ¿no? Que es una forma de poder encontrar las diferencias o las discrepancias que hay en un grupo en el cual ocurre la enfermedad por algún factor asociado, ¿no? Entonces tenemos la frecuencia de enfermar o morir en grupo expuesto sobre el grupo no expuesto, ¿no? Igual la frecuencia de enfermar o morir. Entonces, lo interesante es que puede calcularse dos eventos en una misma población, como para un solo evento en dos poblaciones también, ¿no? Eso es lo interesante, esto es lo más utilizado, las medidas de razón, sobre todo el odds ratio y el riesgo relativo, ¿no? Que son sumamente utilizados. Ahora vamos a ahondar un poquito en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en general, las medidas de razón van a ir desde cero hasta el infinito, ¿no? En el cual un valor menor a uno va a indicar una asociación negativa, un factor protector propiamente. Y un valor mayor a uno indica una asociación positiva, que sería como un factor de riesgo. Un valor igual a uno es que hay una ausencia de la asociación. No hay asociación o también llamado valor nulo, ¿no? Y va a representar siempre cuántas veces más o menos ocurrirá el evento en el grupo expuesto al factor comparado a aquel grupo que no ha sido expuesto al factor, ¿no? Empecemos por lo que es la razón de incidencia acumulada o llamado riesgo relativo. ¿No? Esta RIA o razón de incidencia acumulada o riesgo relativo, lo que hace es comparar el riesgo de enfermar del grupo expuesto con el riesgo de enfermar de grupo no expuesto. Cuando pensamos en incidencia, ya nuestra mente tiene que estar en tipo de estudio de cohorte, por ejemplo, ¿no? O sea, en esto que va a hacer seguimiento. En lo que es odds ratio, quizás nos vamos al tipo de estudio más común es el caso y control, ¿no? Entonces, y en lo que es incidencia o riesgo relativo, en este caso va a ser la cohorte. Entonces, la idea es que este tipo digamos, de indicador está buscando conocer la probabilidad de padecer la enfermedad en función de la exposición. Y es la medida que mejor va a reflejar realmente su asociación porque la va a seguir en el tiempo, ¿no? Entonces se hace una tablita de 2 por 2, ¿no? Acá ahí te la vamos a ver. Se utiliza una tablita de 2 por 2
Y vamos a ahorita a ver cómo se calcula este ANCN que nosotros vemos acá. Vamos a ver de dónde sale, ¿ya? Antes de eso es importante entender que esta sí va a medir riesgo. Esta va a comparar las probabilidades de enfermedad de un grupo de enfermedad o de presentar el evento o el outcome en un grupo expuesto versus los no expuestos. Es la mejor medida de asociación. ¿No? Siempre recuerden todo lo que era longitudinal, seguían el tiempo, todo era mucho más cercano a lo que es la causalidad. Y para nosotros, para la parte epidemiológica es como que el gol estándar, es lo ideal para cualquier estudio. Ahora, obviamente, no siempre lo vamos a tener, ¿no? Entonces, tenemos las cohortes, que es lo más clásico que vamos a encontrar, pero también los ensayos clínicos aleatorios, ¿no? También ahí los vamos a encontrar, los ECAs. Entonces, cuando decía que teníamos que hacer esta tabla de 2 por 2 en epidemiología vamos a utilizar siempre esta tablita. Ustedes van a encontrar, van a leer paper y van a ver esta tabla. Entonces, algo que es importante entender es que esta tabla tiene un orden. No es que lo hacemos, esto lo paso abajo y esto arriba, no. Tiene un orden. Siempre acá arribita van a ir lo que cosa, los factores, ¿no? Bueno, los eventos, perdón. El evento y acá abajo van a estar, vamos a poner esto para acá, y acá van a estar el factor. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? El factor y el evento. Entonces, otra cosa que también tiene el mismo orden siempre es que este evento acá va a estar en positivo. O sea, los que sí presentan el evento, por eso dice hepatitis, y acá los que no presentan el evento. ¿Siempre va a ser así? Sí, ese orden. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar por qué. Acá también el factor va a estar en ese mismo orden positivo y acá también va a estar en el mismo orden negativo, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿siempre va a tener este orden? Sí, siempre esta tabla de doble entrada, llamada también tabla de 2 por 2. Vamos a cambiarle la coloración acá, ajá, rojito. Entonces se llama tabla de 2 por 2, se va a llamar, también se llama tabla de doble entrada, ¿no? Esta tabla de doble entrada en epidemiología es súper utilizada. Entonces es importante entender que ese es el orden, ¿no? El evento, el factor, a nivel de columna, va eventos, a nivel de filas va el factor y va siempre positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Por qué? Porque esto justamente, miren acá, está tomando como A, luego tenemos B, luego tenemos C y luego tenemos D. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo voy a, en el riesgo relativo, yo voy a, en este caso, colocar el número de personas expuestas y que hicieron el evento. En este caso, miren que la exposición es el factor de exposición acá también, por si acaso, es factor de exposición. El, la exposición en este caso ha sido, ¿qué cosa? ¿Cuál ha sido la exposición? A ver, ¿cuál ha sido la exposición? ¿Alguien lo puede ver? ¿Cuál es la exposición aquí dentro de este estudio? Alguien desea ver, ¿no? Que la exposición, esta es comer en carretilla, es un factor asociado a realizar hepatitis A. Entonces, como que la hipótesis es eso, ¿no? O hay un mayor riesgo en el grupo que come en carretilla a desarrollar hepatitis A, ¿no? Es un poco la pregunta que se hace el investigador en este ejemplo. Entonces, el factor o exposición va a ser comer en carretillas, ¿no? Entonces, y el evento, en este caso es una patología, es la hepatitis A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar dentro del numerador el número de personas que estuvieron expuestos y desarrollaron la enfermedad, que vendría a ser A. Y A no es nada más ni nada menos que 8, ¿correcto? Entonces aquí va 8. Vamos a cambiarle color, un color más 8, sí. 8, ¿no? Sobre, vamos, ya, así mejor. Listo. 8 sobre, en este caso, ¿qué? A más B, el grupo del total de personas que comieron en la carretilla, que vendrían a ser 11, ¿no? Eso es. Listo. Multiplicado por, a ver, de nuevo se borró. 8 sobre 11
multiplicado en este caso por el número C, que es el número de que no estuvieron expuestos en la carretilla, que no comieron, perdón, no estuvieron expuestos porque no comieron en carretilla, que vendría a ser 2 sobre el total de personas que comieron dentro de la, que comieron en carretilla, ¿no? Independientemente que hicieran o no la enfermedad, el total, que vendría a ser 6 más 2, ¿no? O sea, este grupo acá. Ustedes se percatan, lo que está haciendo es simplemente, es siempre comparar en este caso el grupo, el grupo, digamos, expuesto, 8 acá, un grupo no expuesto, ¿no? Acá, ¿no? Y otra cosa que también hace es sumar los totales de quienes estuvieron expuestos versus también el grupo que no estuvo expuesto. Sí, eso es lo que está haciendo, ¿no? Si se percata. Por eso está comparando estos dos, ¿no? Y los multiplica. Entonces, ¿cuánto sale eso de ahí en la multiplicación? Por eso les decía que el orden es importante. Si yo cambio esta acá negativo y acá le pongo positivo, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, si yo me guío de la fórmula, claro, si yo me guío de la lógica que estoy hablando acá, comparo a aquellas personas que estuvieron expuestos y realizaron la enfermedad sobre el total de quienes estuvieron expuestos, multiplicado por, en este caso, quienes no estuvieron expuestos, pero realizaron la enfermedad sobre el total de personas que no estuvieron expuestos. Si yo entiendo esa lógica, sí, no importa el orden, ¿no? Pero si es que yo voy a utilizar la fórmula, que es lo que usualmente se hace, simplemente coloco A, B, C, D y hago la fórmula que veo acá arribita, ¿no? Y por eso es importante el orden, ¿no? El orden de, en este caso, en el cual yo voy a colocar esta tabla de doble entrada, ¿no? Esto me está saliendo 2.9. Este 2.9, eh, está saliendo mayor obviamente a 1, lo cual dice que la exposición me da más riesgo de tener una enfermedad. Entonces, en este caso, la respuesta un poco va así. Si el intervalo, otra cosa también importante es que acá ha salido 2.9, pero aquí va también lo que es un intervalo de confianza. Vamos a borrar todos los dibujitos. Ay, perdón, dejé de compartir. No quería dejar de compartir, quería salir de la pantalla. Ahora sí, ahora sí. Aquí va a ir acompañado un intervalo de confianza. Ya le voy a agregar para... Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Un intervalo de confianza o denominado con las siglas IC, ¿no? Eh, este intervalo de confianza, por ejemplo, vamos a suponer un intervalo de confianza al 95%, que es lo que usualmente se utiliza eh, para el cálculo. Por ejemplo, ese es 2.9. Vamos a ver que sea de 2.7 a 3, ¿no? 3.1 ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los valores que están dentro de la población o dentro esto recuerden que es, como, es una muestra, ¿no? El valor poblacional tiene que está dentro de estos valores, 2.7 y 3.1. Pregunto, ¿el 2.9 está contenido en este rango? Mire que es un rango que va desde 2.7 hasta 3.1. ¿Está o no está contenido? ¿Qué opinan? ¿Mm? Sí, correcto, muy bien. Sí está contenido. Entonces, eso es bueno. Y además es súper corto. Ese rango de 2 puntos y 3 puntos es súper chiquito. Solamente hay 0.4 de diferencia, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza está bien. También cuando uno lee riesgo relativo o retio, tiene que leer su intervalo de confianza, ¿no? Entonces, acá, claro, me está diciendo que efectivamente hay mayor riesgo, porque también primero me percaté si mi intervalo de confianza está ok. Este intervalo pues está ok porque es un intervalo corto, o sea, súper chiquito, tiene 0.4 de diferencia nada más. Mi resultado de mi riesgo relativo está contenido dentro del intervalo de confianza. Y otro punto importante, y aquí está, el intervalo de confianza
no debe cruzarse con el 1, porque si cruza con el 1 no existe diferencia, ¿no? Estadísticamente significativa, ¿ya? Eso es importante. No sé dónde se ha salido esto de acá, a ver. Ah, ya no sé por qué ha salido esto, ya. Entonces, ahora, ¿cómo es eso? No entiendo. A ver, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a poner que no haya salido así este intervalo de confianza. Vamos a ver, vamos a poner acá otro ejemplo. ¿A qué se refiere con un intervalo de confianza que cruce con el cero? Imagínate que haya salido igualito, ¿no? 2.9, pero con un intervalo de confianza que vaya desde 0.9 a 3.1. Salió, ¿cuál sería el resultado? Riesgo relativo igualito, ¿no? Riesgo relativo igual 2.9, intervalo de confianza al 95%, 0.9 a 3.1. Pregunto, el 1 está contenido dentro de este intervalo de confianza, ¿sí o no? ¿Está contenido, sí o no? El 1, la unidad, el número 1. Miren que va desde cuánto, desde 0.1 hasta 3.1. Sí está contenido. Si pasa eso, vemos un intervalo de confianza así, ese intervalo de confianza, como conclusión en la parte estadística, vamos a decir lo siguiente. No existe diferencia estadísticamente significativa. A pesar que el RR salga así 2.9, el intervalo de confianza me está conteniendo a la unidad, ¿no? Entonces ya no es válido, no existe diferencia estadísticamente significativa. Entonces ya para mí ese intervalo, en este caso, de confianza, hace que pierda básicamente, por más que riesgo relativo salga 2.9. Ya no interpreto esto, ya simplemente digo que dado que el intervalo de confianza cruza con la unidad o contiene la unidad, no existe diferencia estadísticamente significativa para establecer que el factor comer en carretillas digamos, provoca un mayor riesgo para desarrollar hepatitis A, ¿no? Esa es la conclusión, ¿no? Tener cuidado que esto se refiere cuando contiene a la unidad, ¿no? Entonces, en este caso que estamos colocando, que es un intervalo de confianza que ha salido, en este caso, digamos, que no contenga la unidad, vamos a concluir lo siguiente, ¿no? Las personas que comen en carretilla tienen 2.9 más riesgo de tener hepatitis A que los que no lo hacen, que los que no comen en carretilla, ¿no? Así de sencillo, ¿ya? Y ese es el riesgo relativo. Hasta ahí consultas, preguntas. Claro, lo del riesgo relativo, ¿sí? Vamos a colocar. Vamos a pasar al famoso odds ratio, también llamado razón de momios, ¿no? Más utilizado en los estudios de caso y control, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que, miren, son diferentes, ¿ah? Porque por ahí veo que se quieren o se pueden confundir estos dos, pero en realidad son diferentes porque en uno, el punto de partida es la exposición. Y acá mi punto de partida en los odds ratio va a ser en este caso la ausencia o presencia del evento, ¿no? Entonces, y recuerden que nosotros, es más, en el caso y control, ¿qué hacemos? Voy a acá graficar. En el caso y control yo parto, ¿no? Imagínense a qué se refiere con un estudio caso y control. Recordemos un poquito eso, caso y control, ¿no? Los estudios de caso y control, ¿qué hacían? El clásico estudio caso y control lo que hace es, ok, yo deseo estudiar de repente la neumonía intrahospitalaria. Intrahospitalaria. La NIC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es partir de un grupo de historias clínicas, ¿no? Eso es lo que usualmente hacen los casos y control, donde mi fuente de información, las historias clínicas, de ahí voy a, de un determinado servicio, una determinada edad, etcétera, ¿no? Y voy a partir de dónde voy a clasificar quienes tienen neumonía intrahospitalaria o NIT
con IH positivo, o sea, quienes han tenido neumonía intrahospitalaria, y voy a partir de quienes no. Entonces se dan cuenta que, y de ahí en adelante, cuando yo tengo de estas cantidad de historias clínicas, vamos a poner que sean 300 historias clínicas, de repente acá tengo 50 historias clínicas y tengo acá de repente el resto, ¿no? 150. Entonces, que no hicieron neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿partí de dónde? ¿Cuál es lo que yo, o de dónde yo estoy partiendo en este caso? ¿Cuál es mi punto de partida, mejor dicho? En este caso es la patología. La patología es mi punto de partida, ¿sí? La neumonía intrahospitalaria. Y de ahí lo que voy a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer de ahí? Es ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? O sea que en la historia clínica me voy a ir no a la fecha en que desarrolló la neumonía intrahospitalaria, voy a ver los procedimientos que se le realizó a la persona en el tiempo hacia atrás. No sé, antes de la neumonía intrahospitalaria, ¿qué pasó? Acá voy identificando algún factor y voy a ir buscando, analizando, ¿no? Pero el punto de partida fue, en este caso, la neumonía intrahospitalaria, en este caso, presencia, ausencia del evento o enfermedad, ¿no? Todavía desconozco, ¿no? Cuáles son los, digamos, de dónde provienen, por lo que no es posible calcular la incidencia, ¿no? Entonces yo simplemente veo desde acá, ¿no? No me percato de su caso nuevo, cuántos casos nuevos hay, no, simplemente ya suscitó, entonces me voy hacia atrás, ¿sí? Ya está. No sé. En el caso de lo que es la razón de momios o el odd ratio, tiene también este famoso cuadro de doble entrada, ¿no? En el cual, así como yo les mencionaba, siempre va a ser igual. Los casos, o en este caso, perdón, ejemplo, el de los positivos, o sea, el número de eventos positivos es lo mismo que decir casos, y los eventos negativos que vendrían a ser, en este caso, los controles, ¿no? Los controles se refiere a un grupo de personas, por ejemplo, vimos para la neumonía intrahospitalaria aquellos que no hicieron básicamente la enfermedad, y queremos ver también si han estado expuestos o no a estos factores, pero el punto de partida va a ser justamente estas columnas, ¿no? Igual la exposición siempre va a ir así como hemos mencionado, presente, ausente, positivo, negativo, ¿no? Entonces se dan cuenta que el orden nunca cambia, tampoco en la parte de lo que es off ratio cambia, siempre va a ser así, siempre va a ser positivo, positivo, negativo, negativo, y tenemos nuestro cuadro de 2 por 2, ¿no? Tenemos nuestro cuadrito de 2 por 2. La sumatoria del total de expuestos, la sumatoria del total de casos y total de controles. Listo. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo que vamos a ir es a entender, digamos, que en este caso no hablamos de un cociente de riesgo, no expresa riesgo, expresa probabilidad, ¿no? Mide si existe la asociación, la intensidad de la asociación. Se ve en estudios transversales la razón de prevalencia, por ejemplo, y los casos y controles. No implica riesgo, solamente asociación. Recuerden la diferencia, porque cuando uno habla de riesgo, tiene que haber longitudinalidad, o sea, tiene que ser un estudio longitudinal. Y en este caso, tiene que haber seguimiento, tiene que haber más de 2 tomas de recolección de datos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. em, Vamos a ver que igual podemos hacer también, tener un estudio en el cual partió de coger las historias clínicas, dividió lo que es los casos que fueron personas que hicieron hepatitis A versus las personas que no hicieron hepatitis A, ¿no? Y hacia atrás, en la historia clínica, puede identificar el reporte de quienes le dijeron de repente sí, hace un par de días comí o no en carretilla y quienes no. ¿No? Entonces, el otro estudio, recuerden que es muy parecido, es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí, ¿cómo va la lógica de la parte metodológica para no confundirlo? La lógica va de esta manera. Acá yo decido de escoger a un grupo de personas. ¿Cuántas personas son en total? ¿Cuántas personas son? 19 personas, ¿no? 19 personas. Estas 19 personas, yo las sigo en el tiempo. Hoy estamos 30, ¿correcto? 30 de octubre, ¿no? 30 de octubre. De aquí voy a hacer mi seguimiento por
en 3 meses, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, hoy 19 personas. Entonces, 19 personas las sigo en el tiempo. Me voy a seguirlas mañana 31, ¿no? Y así por 3 mesecitos. Entonces, vamos a ver por 3 meses. Entonces las he ido siguiendo en el tiempo y de repente, uy, por acá aparece la primera persona con hepatitis A. Luego, uy, por acá otra persona. ¿Cuántos son en total? Son 10, ¿no? Ya, en el tiempo me van a aparecer por acá ya 10 personas con hepatitis A. Las he ido siguiendo en el tiempo y han ido apareciendo. Y cada vez que pasaba esto de acá, yo también a la par, cada cierto tiempo también les iba volviendo a recolectar información de diferente tipo. Por ejemplo, comúnmente lava sus frutas y verduras, se lava las manos antes de comer, etcétera. Come en carretillas y ahí me iba respondiendo a la encuesta. Luego otra vez le volvía a preguntar, ¿no? Y así le iba volviendo a preguntar en diferentes tiempos. Entonces, por eso es que yo me daba cuenta, ¿no? Obviamente el tema de un caso nuevo porque lo cuantificaba y porque veía también la exposición, que en este caso es comió o no comió en carretillas, ¿no? Entonces se percatan que esta fue la lógica, seguir en el tiempo. Hoy los capto y los sigo en el tiempo. En cambio, para poder que ustedes entiendan que a pesar que es el mismo ejemplo, tiene otra lógica, porque en lo que es el Love Retio lo que hizo fue buscar la historia clínica de pacientes, tomarlos como casos a quienes hicieron hepatitis A, controles a quienes no, y buscar en la historia clínica si hubo algún reporte, se fue hacia atrás, ¿no? Entonces, pareciera lo mismo, pero no, el riesgo relativo tiene un mayor rango porque tiene esta capacidad él mismo con sus ojos, por decirlo así, el investigador poder observar en el tiempo, en la línea temporal, en este caso, cuando aparece la incidencia o caso nuevo y cuándo también, y también evaluar propiamente el factor. Entonces, tiene momentos en que va a tomar la información y lo va a seguir en el tiempo. Es muy diferente a lo que es en el caso de Obretio, hablamos de estudios epidemiológicos de caso y control. Y ahí es diferente la lógica, ¿no? Me voy primero partiendo de la ausencia o presencia del evento y luego me voy hacia atrás, ¿no? Entonces, obviamente ahí corre el riesgo de ¿por qué no es lo mismo? Porque ahí al momento de ir hacia atrás, yo ya no puedo volver a tener ese día o ese momento en el cual suscitó el evento. Y hay muchas cosas que pueden jugar en contra. Por ejemplo, eh, el sesgo de memoria. De repente, ¿a qué me refiero? Hoy capto a las personas, a todas las personas que tuvieron hepatitis, eso es lo que va a hacer escuchen, en caso y control. Y voy a de repente ver su historia clínica. De repente su historia clínica no se hizo énfasis a estas preguntas, pero yo tengo que captar estas preguntas de que si se lava las manos antes de comer, que si de repente come en carretillas, que si de repente lava las frutas y verduras, etcétera. Varias variables que yo considero que son importantes para el momento de que yo voy a identificar lo que es hepatitis A. Entonces, si no está la historia clínica, lo que me toca a mí es agarrar la historia clínica, llamar a la persona y hacerle recordar. Mire, usted sale que ha sido hospitalizado hace 3 meses y yo quería hacerle un par de preguntas, desea participar del estudio, etcétera, etcétera. Hago todo mi consentimiento informado, dice, sí, sí quiero participar, perfecto. Entonces, el día que usted fue hospitalizado hace 3 meses, usted recuerda si un día, 2 días, 3 días previos, usted comió en la calle, comió en las carretillas, por ejemplo, y ahí va un sesgo, ¿no? El sesgo de memoria. Pero ¿qué pasa si queremos regresar ese evento? Es muy atrás y la persona no se acuerda. ¿No? Entonces, si el evento está muy atrás, en 1 año, 2 años, la persona en ese momento ni se acordará si comió no en carretillas, y ahí hay un probable sesgo, ¿no? Tenemos que tener un evento muy cercano como para poder, obviamente, poder tener más la seguridad de que no haya un sesgo de memoria, que no se olvide, en otras palabras, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Muchas veces tenemos que regresar a una temporalidad bastante remota, o sea, muy atrás.
y corremos con el riesgo de que la persona o que en el estudio se presente el sesgo de memoria, ¿no? Entonces se percatan por eso, porque hay más sesgos, no es lo mismo que seguirlo en el tiempo y tú captarlo y tú vivir en ese caso el momento en que suscitó el evento y por ende la persona obviamente va a recordar con mayor exactitud todo lo que pasó alrededor de ese evento y por lo tanto poder magnificar, cuantificar en este caso qué factor es el que tuvo mayor importancia al momento de presentarse un evento o una enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es que los sobretios o los casos y control, en otra palabra, están por debajo en la línea de estudios epidemiológicos. Hay sesgos que se pueden ir introduciendo. No hay la temporalidad de seguimiento en vivo, ¿no? En comparación de los riesgos relativos que sí los hay. Entonces, a pesar que el ejemplo es el mismo, la lógica de la parte metodológica de cómo se realizó el estudio, de cómo se recolectó la información, es totalmente diferente a eso, justamente el motivo por el cual yo pongo siempre el mismo ejemplo, para que ustedes entiendan que pueden ser los mismos eventos, pueden ser los mismos factores o exposiciones, pero lo que es importante que ustedes lean dentro de un paper, que entiendo que es la razón o el motivo por el cual uno de las razones o motivos por el cual ustedes también toman el curso de epidemiología, y la mayoría lo hace por eso, en realidad yo conozco muchos profesionales de la salud que igual también por ahí, digamos, brindo algunas clases particulares y todo esto, y la razón más importante por la cual ellos desean aprender epidemiología es para interpretar los papers, porque cuando van a la parte, por ejemplo, van a la parte de la especialidad, por ejemplo, ahí les dan papers, ¿no? Sobre las diferentes tecnologías sanitarias que aparecen, hablo de tecnologías sanitarias, me refiero a medicamentos, procedimientos, desean, entonces les dan los papers, les dicen, a ver, interprétame ese paper o léeme ese paper. Entonces hay un análisis crítico y el primer punto de partida es entender los indicadores, los sobretios, los riesgos relativos, el tipo de estudio epidemiológico, de qué significa estudio longitudinal, prospectivo, etcétera. Entonces, eso es importante. La mayoría de personas que desea tomar los cursos de epidemiología, ya sea así en grupo como ustedes o la parte o de manera más privada o de manera más individual, mejor dicho, es porque desean aprender a interpretar propiamente los artículos científicos de una manera crítica. Porque no es que si en conclusión dice, de repente sí existe, imagínense, porque pasa, no todo lo que está publicado es perfecto. Podemos ver un estudio que metodológicamente está trabajando con un caso y control y que de repente concluye con un riesgo relativo. Entonces, uno, cuando ya conoce, cuando ya sabe, por ejemplo, ustedes que están tomando el curso, saben que eso no es viable, ¿no? Cuando es caso y control, tiene que ser el indicador un odds ratio, ¿no? Cuando es un estudio retrospectivo de tipo caso y control, corresponde un odds ratio. Si le han colocado un riesgo relativo, metodológicamente está mal, ¿no? Entonces, el riesgo relativo corresponde cuando hay un estudio longitudinal prospectivo de seguimiento. Entonces, y corresponde a los de corte y los estudios ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, esas cosas, para eso los diferentes profesionales de la salud de todos los campos desean conocer epidemiología en realidad, es uno de los motivos, ¿no? Ya otros motivos también, obviamente, el tema de que realmente conocemos, vamos entendiendo que es importante, que es esencial, que busca la distribución de la enfermedad, cuantificar la enfermedad, pero uno de los aspectos también digamos, en pro de querer aprender lo que es epidemiología es esto, interpretar propiamente los millones de artículos, porque hoy por hoy estamos expuestos a la gran cantidad de información, de evidencia. Hoy en enfermería hablamos de enfermería basada en evidencia, la medicina tiene medicina basada en evidencia, y estos, los papers, son los que van a ser el sustento, el fundamento, ¿no? Siempre ponía de ejemplo, curiosamente, ¿no? Eh, que este tipo de medida, por ejemplo, reto, riesgo relativo, etcétera, eran bastante utilizados para diferentes estudios, y hay otros tipos de medidas, hazard ratio, etcétera, que también se suelen utilizar para la evaluación de tecnologías, por ejemplo, sanitarias. Y siempre ponía un ejemplo curiosamente de que, ¿no? Imagínense que así como nosotros como enfermeros, ¿no? Ya tenemos al día de hoy corroborado que esta metodología de dar en este caso la medicación de pacientes con tuberculosis in situ, ¿no? Cara a cara y con supervisión funciona.
porque obviamente años atrás, ¿no? Esto no era así, no era tan claro, y se probó con estas metodologías de dar para una semana, 2 semanas, 15 días, y obviamente el punto importante fue que no había adherencia al tratamiento. Se cambió esto y se entendió que se requería una supervisión en la toma de los medicamentos para contribuir a la adherencia, asegurarnos de esta adherencia al tratamiento, porque sabemos que al perder esta adherencia regresan siendo multidrogos resistentes. Entonces, este procedimiento de dar la medicación se comprobó, ¿no? O sea, pasa por un aspecto de corroborar, ¿no? Y vemos justamente, ¿no? Digamos, podemos analizar de una manera de enfermería basada en la evidencia, sustentar cuál de los tipos de procedimientos de dar la medicación a los pacientes con tuberculosis funciona. ¿No? La que es diaria, la que es, digamos, cara a cara, con supervisión, o aquella que es cada 15 días, o aquella que es mensual. Entonces, nos vamos con ese tipo, digamos, también para ese tipo de procedimientos o acciones, se puede hacer un estudio epidemiológico y poder sustentar por qué funciona una más que otra, ¿no? Incluso añadir ya un aspecto más cualitativo, incluso pueden ser, esto es cuantitativo, ¿no? Puedo hacer de una manera muy cuantitativa, ¿no? Hablando de ofretio o riesgo relativo, y puedo ir con un estudio cualitativo, puedo preguntarle más cosas más subjetivas respecto a cómo se siente con este tipo de metodologías de dar los medicamentos. Quizás lo que podríamos esperar es decir que, o lo que podríamos esperar es que la persona mencione, ¿no? Cuando yo me entrega el medicamento de manera diaria, la enfermera me pregunta, le manifiesto qué efectos colaterales, bueno, qué cosas yo voy sintiendo cuando tomo los medicamentos y me siento así, asá, asá, o sea, los efectos colaterales, ¿no? Entonces, sí siento que hay una mayor comunicación con la enfermera, ella me conversa, me habla cómo estoy, a veces tengo problemas, me siento mal por la enfermedad y ella es la que me da soporte. Versus cada 15 días, no, bueno, me olvido cuando tomar los medicamentos, al no ver mucho a la enfermera tampoco me recuerdo si he tenido durante la semana alguna sintomatología del medicamento, a veces como siento que me dan, por ejemplo, ¿no? Náuseas, mareo, etcétera, ya no los tomo, etcétera. Entonces, esas cosas yo los puedo sacar con un estudio quizás más cualitativo, pero resulta complementario, pero partí también más allá de la experiencia, que sería lo cualitativo es como la experiencia, ¿no? De los tipos de tomas de medicamentos, pero lo cuantitativo es esto, y va a salir justamente que en efecto, quienes tienen menos riesgo en este caso, miren, mientras tienen menos probabilidad de perder la adherencia al tratamiento, van a ser aquellos que tengan un régimen terapéutico en este caso, o que tengan, perdón, un tipo de entrega de tratamiento diario, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta que también podemos armar diferentes tipos de estudios, ya sea para obretio, ya sea para riesgo relativo u otros indicadores también, ¿no? Entonces, para eso sirve básicamente la parte metodológica de escribir propiamente cómo funciona o cómo se realizó este estudio, en este caso el estudio epidemiológico de tipo caso y control, es importante. Pueden tener las mismas exposiciones, que son en este caso comer en carretilla o no, y el mismo evento, hepatitis A, pero la parte metodológica es lo que cambia totalmente. Y esto van a verse un montón, o sea, cuando lean los papers van a darse cuenta, oye, pero la misma exposición, el mismo evento, pero la parte metodológica lo es todo. Y en epidemiología eso es lo importante. La parte metodológica va a partir de que yo realmente sí es coherente con el tipo de indicador que están utilizando. Entonces, en el caso de los soft retios, tenemos el mismo ejemplo, hepatitis A, hepatitis B. Recuerden que aquí es un estudio tipo caso y control. Partió no seleccionando al grupo que tenía el evento versus un grupo que no lo tenía, que son los controles, ¿no? Entonces, acá vamos a ir colocando los que tienen la patología, son en este caso em, aquellas personas que tienen hepatitis A y representan tal cual los casos, y los que no tienen hepatitis A son los controles, ¿no? Y acá tenemos la exposición básicamente, no la exposición que va a ser que haya comido en carretillas o no. Entonces, acá la forma de cálculo también es muy diferente. La misma lógica, no se olviden, siempre acá positivo, siempre acá, o sea, por los que tienen la patología, los que no tienen la patología, es decir, negativo o ausencia,
o también llamados presencia, ausencia. Acá también los que sí comieron en carretillas, ¿no? La presencia de la exposición y la ausencia de la exposición. Ujú. Entonces, acá también el orden es importante. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es multiplicar. Simplemente 8 por 6 sobre 2 por 3. Nada más. O lo mismo A por D sobre C por B. Y ya está. ¿Cuánto sale? 8. ¿No? Te dan cuenta que es lo mismo, pero obviamente el resultado incluso es muy diferente porque la fórmula también es diferente, ojo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar ahí? Es que la misma lógica, pero acá vamos a hablar de chance, de probabilidad, no hablamos de riesgo, riesgo para nada. Acá lo que dice, las personas que comen en carretillas tienen 8 veces más posibilidad de tener, ¿qué cosa? Hepatitis A que los que no lo hacen. Percátense, por favor, que las conclusiones son muy diferentes. Aquí está partiendo, ¿no? Digamos, de más posibilidades de tener hepatitis a los que no lo tienen y acá está partiendo de más riesgo de tener hepatitis A que los que no lo hacen, ¿no? Entonces, aquí observamos que él habla de más chance, más probabilidad propiamente, ¿no? De tener alguna, de tener en este caso hepatitis A, el grupo que estuvo expuesto, ¿no? O que digamos, comen en carretillas, sea para el ejemplo. Entonces, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Consultas, preguntas, ¿desean que repita algo de repente? ¿O todo ok? Bueno, entonces, dentro de las medidas también de razón, otro también es la razón de prevalencia, que no es más que se utiliza obviamente para estudios de tipo encuesta o llamado transversales, pero se da una connotación analítica. Los casos y control, cuando también son, digamos, prospectivos, también se utilizan las razones de prevalencia, ¿no? Obviamente para esto, cuando hablamos de hacer una encuesta, de es lo mismo que pensar para nuestra famosa tesis, ¿no? Hacemos unas encuestas. Teníamos que tener sí o sí la enfermedad tenía que ser frecuente, ¿no? Imagínense buscar una enfermedad rara con un estudio de encuesta, no la vamos a encontrar, ¿no? Tenemos que tener una muestra muy grande para poder realmente encontrarla. Entonces, un punto de partida es que tenga que ser una enfermedad obviamente frecuente. Para nada tendría que ser una enfermedad rara. Para la enfermedad rara, saber quién recuerda qué tipo de estudio necesitaríamos o qué tipo de estudio hubiera sido el ideal. A ver, ¿qué tipo de estudio es para el tipo de enfermedades raras? ¿Quién recuerda? ¿Mm? A ver, ¿quién recuerda? Estudios de caso y control, ¿no? Como parto desde la selección en este caso, de personas a raíz del que tengan el evento, pues ya, o sea, de que quienes tengan la enfermedad rara, ya de esa manera me evito buscar dentro de un montón de personas si quienes tengan o no la enfermedad rara. Entonces, por eso es un estudio ideal, los de caso y control, para ver enfermedades raras. Pero en el caso del estudio de prevalencia, tienen que ser enfermedades muy comunes. No podemos utilizar la razón de prevalencia para enfermedades raras, ¿no? Entonces, tiene que ser en enfermedades frecuentes, ¿no? Entonces, en enfermedades frecuentes, el ratio puede exagerar un poquito la asociación y por eso la razón de prevalencia es recomendable. Entonces, son estudios transversales, un solo corte nada más, ¿no? Se calcula muy parecido a riesgo relativo, pero en este caso se usan prevalencias. Pero la misma lógica de los expuestos sobre los que realizaron los que tuvieron el evento y estuvieron expuestos sobre la totalidad de expuestos multiplicado, perdón, por en este caso el número de personas que no estuvieron expuestas, pero realizaron el evento sobre la totalidad de quienes no estuvieron expuestos, ¿no? Entonces tiene la misma fórmula, solamente que en este caso hablamos de prevalencia y no incidencia.
Entonces, recordar que estas medidas de asociación, los odds ratios, se aproximan a los riesgos relativos, pero trabajan con prevalencia, más conocidos como chances, los odds, la razón de momios. También se van a utilizar en estudios de casos y controles. El riesgo relativo, ¿no? Que tiene que ver con la incidencia, básicamente, va a requerir esa medida epidemiológica de incidencia. Trabajan en las cohortes y los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Y en este caso también van a estar orientados, o su denominación va a ser el riesgo. La razón de prevalencia habla más también de probabilidad, pero el grupo en el cual se realiza son los estudios de encuesta o transversales, ¿no? Entonces, es una reacción simplemente directa entre las ocurrencias de los expuestos versus los no expuestos, nada más. ¿Sí? Preguntas, consultas. Hasta ahí, todo claro. Vamos a pasar a esta segunda parte. Un momento. Voy a tomar un poquito de agüita que se me está cortando la voz. Ya. Ujú. Entonces, lo que es la comparación de frecuencia de enfermedades, que es lo que hemos visto, un poco comparar lo que es la asociación y el impacto. También existen las tasas de incidencia, que son número de casos, ¿no? La población en riesgo por la temporalidad. También tenemos otras medidas de comparar la frecuencia de enfermedades como chi cuadrado, ¿no? Para ver si hay asociación significativa entre variables categóricas. La prueba de Fisher también, lo mismo que el chi cuadrado, pero cuando los tamaños de las muestras son más pequeños, menores a 30, ¿no? Esa es otra forma también de poder realizar la comparación de frecuencia de enfermedades. Hasta ahí, consultas, preguntas. ¿Todo claro? Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a ir ahora a lo que es el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, ¿no? Entonces, el análisis de supervivencia de lo que es Kaplan-Meier em, tiene como, o toma en consideración variables definitivamente que tengan que ver con la temporalidad, que tengan que ver con la supervivencia propiamente, ¿no? Se sustentan en modelos de Kaplan-Meier en los cuales da como digamos, resultados gráficas bastante interesantes para evaluar justamente en el tiempo la supervivencia, generalmente comparando dos grupos, ¿no? ¿Qué entendemos por supervivencia? A ver, ¿quién me dice qué entienden por supervivencia? ¿O qué se les viene a la mente de repente algo cuando uno habla de supervivencia? A ver, ideas. ¿Alguna idea se les viene cuando hablamos de supervivencia? ¿Ninguna? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. A ver, por ahí hay un concepto. Una forma, ok, mantenernos vivos, correcto, sí, en efecto, ¿no? Mantenernos vivos. Frente a, en el caso de la parte epidemiológica, frente a algo, a una exposición. Esta exposición, por ejemplo, este estudio de supervivencia son muy utilizados para comparar, ¿qué cosa? Por ejemplo, el uso de un medicamento versus otro o versus el placebo, que sabemos que placebo es nada, ¿correcto? Entonces, el concepto que menciona su compañera Rengifo en sí es correcto, porque no es una forma, es poder comparar si nos hemos mantenido vivos, correcto, en el tiempo respecto a una exposición. La exposición puede ser, por ejemplo, el uso de un medicamento. Entonces, si con el uso del medicamento la persona tiene una mayor supervivencia, genial, ¿no? Está hablando de un poco del efecto de este medicamento, ¿no? En un grupo de personas. Entonces, eso es lo que idealmente esperaríamos cuando uno busca o uno está evaluando la efectividad o eficacia de un medicamento, ¿no? Por ejemplo, muy, muy bien. Entonces, básicamente estos análisis de supervivencia, por eso el análisis of time to event date, que básicamente es perdón, data, básicamente un aspecto relevante es la temporalidad, el tiempo. La variable respuesta es justamente el tiempo, porque parte desde un inicio, tiene un periodo de seguimiento y
aparece la enfermedad, que es la ocurrencia del evento. Entonces, tiene un inicio, tiene un fin de seguimiento. La escala de tiempo no solamente puede ser por días, sino puede ser horas, puede ser meses, puede ser años. Depende también de cuánto tiempo demore en presentar propiamente el evento, ¿no? Acá sabemos que como va a depender mucho de la ocurrencia también del evento, es que las enfermedades raras, pues, uff, imagínense, puede ser años de seguimiento, ¿no? Entonces, la definición del evento de interés, ¿no? Se va a llamar justamente fallo, ¿no? No siempre es posible observar la unidad hasta la ocurrencia del evento y le llamamos censura. Eso es importante, ¿no? También vamos a seguir en el tiempo muchos años, de repente nunca va a aparecer, nunca va a aparecer el evento en una persona y eso le llamamos un dato censurado, ¿no? Una data o un dato censurado, ¿no? Entonces, este seguimiento, vamos a colocar aquí, acá, va a partir obviamente de una fecha de inicio de estudio, una fecha en la cual va a entrar esta persona al estudio, ¿no? La fecha de inicio hasta lo que es la fecha de cierre, ¿no? Tenemos ahí, puede que la persona durante el transcurso permanezca vivo todavía, ¿no? Luego tenemos una fecha de entrada, ¿no? Versus la fecha de la última observación. De repente la persona sí ingresó, pero la última vez que la vi, de ahí ya la perdí en el tiempo. Porque recuerdo que al hacer seguimiento siempre hay riesgo de pérdida de esa persona que ingresó y estuvimos siguiéndola en el tiempo, se puede mudar, ya no quiere participar y se desaparece. Muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, en el caso de que ingrese, pero la dejé de visibilizar o de ver en las siguientes observaciones, es un tiempo incompleto, es un caso perdido, por ejemplo, ¿no? Entonces, y por último, lo ideal es que en esta fecha de entrada tenga una fecha también, digamos, de una última observación, ¿no? Porque ocurre el evento, ya eso es un tiempo de supervivencia, ¿no? O sea, hasta tal fecha nada más que ocurrió el evento, tuvo un tiempo de supervivencia. Y ahí sí vamos a tener claro la fecha de inicio, la fecha de cierre y por ende la duración del estudio. Es sumamente importante determinar la duración del periodo de seguimiento, observación o follow-up period, ¿no? Es muy, muy importante establecer el tiempo de duración. Depende mucho también de la misma de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Cuánto tiempo es lo que usualmente demora la sintomatología, la clínica en aparecer propiamente la enfermedad, ¿no? Desde la exposición de repente. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, se- el, el tiempo de seguimiento termina antes, incluso muchas veces, de producirse la muerte o antes de completar el periodo de observación. Entonces, cuando eso pasa, significa que el paciente está censurado. Repito, el tiempo de seguimiento termina antes de que se produzca la muerte o antes de completar el periodo de observación. Entonces, ahí está censurado. Por ejemplo, acá, miren esta línea, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ver acá, ajá. Este cuadrito es sumamente importante porque esto vamos a ver en una línea de Kaplan-Meier. Vamos a ver en las curvas de supervivencia, vamos a ver estos ejemplos. Una línea que va a avanzar y va a haber un punto de corte. Ahí nomás un puntito. El puntito implica que es un paciente que falleció, ¿no? Luego tenemos aquí y una flechita. Esta línea representa el final. Acá abajo, en el eje X, va a ir lo que es el tiempo, en el eje Y va a ir lo que es la supervivencia medido en porcentaje o en unidad. Entonces tenemos, va a ir 1 o va a ir 100, por ejemplo. ¿Por qué todos empiezan de acá con 100? Porque obviamente todos empiezan con una vivos, ¿no? Y en el tiempo van a ir disminuyendo esa capacidad de supervivencia. Entonces, ve, por ejemplo, nunca paciente vivo y seguido hasta el final del estudio, ¿no? Y tiene una flechita. Nunca ocurrió el evento, ¿no? Paciente C, por ejemplo, tenemos aquí y con una flechita, el paciente perdido. En este caso, el evento era la muerte. Este paciente A sí es un paciente que falleció, en el cual observamos el evento, ¿no? Que en este caso es la muerte.
En el resto de pacientes no. Acá también tenemos otro, de repente no ingresó desde el inicio, ingresó por acá, más adelante del periodo de inicio del estudio, pero ingresó igualito, tuvo un tiempo, ¿no? Recuerden, profesora, pero importa si ingresa desde acá, debió ingresar del inicio, no importa porque recuerden que ustedes van a medir en años, en meses, en horas, semanas y van a contar desde aquí una fecha de inicio también hasta su fecha, a la misma fecha final del estudio, ¿no? Y pueden ver que también encontramos acá uno, acá otro que también han ingresado después y no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos acá que han ingresado y que ha muerto, o sea, se presentó el evento acá también. Luego tenemos a la persona que, digamos, es un paciente perdido porque, digamos, en todo, hasta aquí nomás lo seguimos, miren que hasta acá lo seguimos, pero nunca presentó el evento, ¿no? Y ya no tuvimos más contacto con esa persona. Entonces, acá tenemos a C, acá también igualito, acá también tenemos otra vez, ¿no? Entonces, eso significa las líneas, en este caso, en lo que es Kaplan-Meier. Tenemos cuatro tipos de observaciones en general, ¿no? No censurada, aquella que la persona, digamos, tiene una fecha de inicio y se sigue en el tiempo, ¿no? Pero el evento va a ocurrir en X tiempo, ¿no? La persona censurada es aquella que tiene una fecha de inicio, pero el evento no se presenta durante el seguimiento. Vamos a poner que el evento es la muerte por infarto, ¿ya? En adelante, nuestro evento va a ser muerte por infarto al miocardio, por IMA, infarto al miocardio agudo. Entonces, en el de acá, no censurado es aquella persona que tuvo una fecha de inicio, se le realizó el seguimiento y presentó el evento. ¿Ya? La persona censurada es aquella que tuvo un inicio, que se le realizó el seguimiento, pero nunca presentó el evento. La persona, en este caso es no truncada, ¿no? No truncada, no censurada, no truncada, censurada. La persona que es truncada, ¿no? Pero no censurada, ¿no? Se tenía el proceso antes de entrar al estudio. El diagnóstico, fecha de inicio no está, no, de inicio está atrasado y el evento se produce en T. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En el cual el inicio no es claro, ¿no? No está claro, pero el evento sí se produce, ¿no? Al no tener digamos, el inicio claro, es donde también el seguimiento tampoco está del todo claro, ¿no? A pesar de existir un proceso de seguimiento. Y, y truncada y censurada, pues obviamente no tenemos ni la temporalidad, no ocurre el evento tampoco, ¿no? Entonces, esas cuatro posibilidades son las cuales nosotros vamos a poder tener dentro de también dentro del gráfico. Entonces, finalmente, es importante entender que acá está el producto final o la variable, el evento o outcome, está categorizándose en dos respuestas, sí o no, fallecido vivo, sí presenta un evento, o no presenta un evento. La idea es pronosticar un poco la supervivencia en el tiempo. Tiene mucha importancia, sobre todo cuando hablamos de la efectividad de los medicamentos, de la terapéutica en general, ¿no? Y definir cuál es más. Se suele comparar generalmente una nueva tecnología con un placebo o una nueva tecnología versus una tecnología que actualmente se está utilizando, ¿no? Entonces, la duración del periodo de observación es muy diferente para cada sujeto, ¿no? Un sujeto puede sobrevivir 3 meses, 4 meses, 3 meses y medio, etcétera. Eso también es importante y le da una connotación de poder ver también la efectividad.
¿no? Entonces tenemos cada barra, ¿no? Representa la fecha de inicio y fin de un tratamiento, por ejemplo, ¿no? De 5 años de una enfermedad neoplásica, de 10 enfermos, donde se presenta el tiempo calendario de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Acá está la temporalidad de los meses, el número, en este caso, cada uno corresponde al número de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, eso es en el análisis es el tiempo calendario. El tiempo de seguimiento corresponde, son los mismos pacientes analizados de la figura 1, pero ordenados de menor a mayor respecto al tiempo de seguimiento, ¿no? Más que todo para un análisis tipo descriptivo. Y la duración del estudio es la fecha de inicio y otro de cierre de seguimiento. Pueden no coincidir con la fecha inicial y final del estudio también, ¿no? Y la fecha de última observación no simplemente significa la finalización del estudio, sino que también es la última ocasión en la cual se ha tenido noticias acerca de esa persona que se le está haciendo seguimiento, ¿no? Sobre todo el aspecto más que todo clínico que estamos buscando identificar en este seguimiento, ¿no? Tiempo, tiempo de seguimiento es sumamente relevante, es definir el tiempo que se va a transcurrir entre la fecha de entrada y la fecha final de la observación, ¿no? Entonces, y luego tenemos el evento que se considera como un estado final, un outcome, ¿no? Que puede ser tanto incluso la supervivencia, que no muera o que muera propiamente, ¿no? Entonces se puede alcanzar el alta, la remisión de la enfermedad, fallo de sutura, cualquier otro incidente que pueda tener bien establecido esta respuesta binaria, sí o no, ¿no? O vivo fallecido. El tiempo de supervivencia viene a ser el estado si el estado del paciente fallecido al tiempo de seguimiento se lo conoce como tiempo de supervivencia, ¿no? Es un tiempo completo, no censurado del paciente falleció durante el estudio. Tiempo incompleto censurado tiene que ver con cuando el estado del paciente es vivo en la última observación al no haberse producido el evento terminal, ¿no? Nos dan información de todas maneras un poquito para ver la parte de probabilidades de supervivencia, ¿no? Pueden tener diferentes orígenes también, ¿no? Pueden ser sujetos que han sido retirados vivos o perdidos también en el tiempo. Dentro de los retirados vivos es importante entender que son los sujetos que habitualmente al momento que cierra el estudio no han presentado todavía, en este caso, el evento o el outcome, ¿no? Los sujetos perdidos habla de quienes no se pudieron obviamente contactar, ¿no? Y no notificaron y por ende se pierden en el tiempo propiamente, ¿no? La probabilidad de supervivencia, ya hablamos de una función de supervivencia, ¿no? Que es aquel chance o probabilidad que tiene una persona de poder sobrevivir desde la fecha de entrada del estudio hasta el final en un determinado tiempo, en los cuales los valores describen la supervivencia global de esta población analizada, ¿no? Acá tenemos un poquito los gráficos de función de supervivencia, ¿no? De la supervivencia acumulada también tenemos acá en lo que es en la cual vemos en el eje X el tiempo, en el eje Y lo que es la supervivencia acumulada, acá la función de supervivencia que suele ser de 0 a 1, pues decía que puede ser de 0 a 1, puede ser incluso hasta de 0 a 100 también, y la temporalidad, ¿no? Dentro de los resultados, lo que se hace en Kaplan-Meier, primero es se ordenan los tiempos a los que se van a producir, ¿no? Entonces, obviamente tiene que ir desde el tiempo de la temporalidad menor hacia la mayor, va también lo que es el grado de supervivencia, la función de supervivencia, ¿no? Y la estimación de la función de supervivencia en el tiempo, que son estos pequeños como puntitos que se van formando como una curva, nacen de esta fórmula, ¿no? En la cual el número de eventos en el intervalo, el número de sujetos a riesgo a inicio del intervalo es de importancia y se calculan dentro de la parte de la fórmula. Dentro de esto se hace lo que es un test de log, ¿no? Un ratito. Un test de log-rank. Este test de log-rank lo que va a hacer básicamente es encontrar la diferencia observada de las curvas de supervivencia y va a contrastar efectivamente si es estadísticamente o no significativo. Como todo test, es importante que contenga
un contraste de hipótesis. La hipótesis va a ser de que existan diferencias significativas o no en las funciones de la supervivencia. Repito, este eje X que nosotros vemos acá es propiamente, efectivamente, la temporalidad y el eje Y, la función de supervivencia, ¿no? Entonces, la hipótesis, la hipótesis planteada va a dar que existen diferencias no atribuibles al azar y el otro no existen diferencias, ¿no? Este long run es un test de comparación de las funciones de supervivencia. Se suele comparar dos o más grupos, perdón, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo. Vamos a ver que de repente acá podríamos comparar una medicación, por ejemplo, oncológica para los diferentes estadios de cáncer, ¿no? Vamos a pensar por ejemplo, nivolumab, que es un medicamento que justamente está o ha tenido, me parece, su evaluación de tecnología sanitaria. Acá. De repente el nivolumab, ¿no? Ahora este nivolumab o cetuximab, por ejemplo, también es otro. Vamos a corroborarlo, pero vamos a comparar diferentes grupos. ¿Cómo qué grupos? Un ratito, perdón. Eh, pueden ser los grupos, un momento. Ya, son los grupos con diferente estadio de cáncer. Puedo tener la misma tecnología sanitaria. A todo medicamento, voy a ponerlo acá, a todo medicamento, a todo procedimiento, a todo eh, dispositivo médico u otros o intervenciones sanitarias. Se le conoce como tecnologías sanitarias. ¿Sí? Entonces, a todas estas tecnologías sanitarias que hoy por hoy, por ejemplo, va a empezar a haber un boom de todo esto porque ya desde el año pasado, digamos, se creó el Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el Instituto Nacional de Salud, cambiando el reglamento de organización y funciones y haciendo énfasis a poder obviamente realizar estas evaluaciones de tecnologías sanitarias conocidas como ETS, y más allá de lo que es cáncer, ¿no? Porque la, con la ley de cáncer sí tenemos o hay un presupuesto asignado para la evaluación de tecnologías sanitarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí nace digamos, el hecho de que hoy se están empezando a evaluar ya las diferentes medicamentos, sobre todo de tipo hoy todavía oncológicos. Ya más adelante van a empezar con todos los otros propuestas, ¿no? ¿De dónde nace esto? Se preguntará. Fácil, ¿no? Las CIPRES, obviamente los médicos, al momento que están, cualquier persona de la salud, pero vamos a poner más la parte de medicamentos, si corresponde a la parte médica. Los médicos de las diferentes IPRES lo que van a hacer es decir, oye, en tal país, en tal paper indican que están utilizando esta tecnología, por ejemplo, el nivolumab, ¿no? Entonces lo que hacen, entonces más a su comité farmacoterapéutico. El comité farmacoterapéutico dice sí, en efecto, con la evidencia, buscan paper, etcétera, dice sí, están utilizando el nivolumab para X cáncer. Entonces, ok, vamos con ¿cómo podemos aplicar ahí el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier? Utilizaríamos la tecnología para diferentes estadios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante saber también ciertas pautas de los medicamentos, para qué estadios corresponden. Y en cáncer es sumamente específico. Te dice que no hayan tenido, por ejemplo, las tecnologías que no hayan, que el paciente no haya tenido por ejemplo, un tratamiento sistémico, que el paciente tenga tal gen específico del cáncer, que esté en tal estadio, o sea, no es cualquier paciente, sino en el caso oncológico son pacientes muy específicos que obviamente del todo de los pacientes, por ejemplo, con cáncer X, va a terminar siendo un grupo muy pequeñito porque estas tecnologías tienen esta particularidad de tener pues justamente esta especificidad de pacientes, ¿no? Entonces, de repente, nivolumab
¿no? Que es una nueva tecnología, ok, hay que corroborar su efectividad, pero hay que ver en qué estadio, en cuál de los estadios es que va a ser útil propiamente este nivolumab, ¿no? De repente. Entonces, vamos a irnos acá. Entonces, de repente tenemos que este nivolumab, vamos a borrar porque no se ve todo, ahora sí, ¿no? Acá está. En el estadio 1, miren, todos empiezan con una función de supervivencia, obviamente, de 1 o de 100%, porque obviamente estamos hablando de que el paciente empieza vivo, ¿no? No es nada más que eso, que el paciente empiece vivo. Y luego vamos a ver que cuando se va dando estos medicamentos, pues esta supervivencia en el tiempo va a ir disminuyendo. Esta es la tasa de esa es, perdón, es la función de supervivencia. Entonces, miren cómo cae rotundamente en qué estadio. En qué estadio hay una caída bastante notoria. 1, 2, 3 o 4. A ver, ¿cuál están viendo? ¿En qué estadio cae así de manera abrupta? ¿No? 1, 2, 3 o 4. ¿Quién me dice? ¿Mm? En el 4, ¿no? Cae de manera acá, miren, dramática. Entonces, en el estadio 3, más o menos también, ¿no? Estadio 2 también, donde, digamos, no cae así de esa manera tan abrupta, es en el estadio 1. Se percatan que una simple curvita de supervivencia puede ser de bastante utilidad, es de bastante utilidad para, en este caso, estos tipos de estudios, ¿no? Entonces, acá tenemos uno donde está solamente una sola curva de supervivencia, pero lo que solemos encontrar mínimamente son dos curvas de supervivencia, ¿no? Porque comparamos siempre, por ejemplo, qué estadio, podemos comparar dos medicamentos, o un placebo versus el medicamento, o dos medicamentos también. Entonces, y ya cuando sale el long rank, también podemos comparar funciones de supervivencia entre dos grupos, ¿no? Eso es lo interesante, si es estadísticamente significativo y también cuánto en términos de esta magnitud, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? De repente pueden en el chat decirme sí o no, o está todo claro, ¿sí? Ya vamos culminando y ya esta es la última parte para lo que es ver análisis de supervivencia, en este caso Kaplan-Meier. Ah, muy bien, gracias, Regifo. Entonces, vamos terminando indicando qué cosa, que estos análisis de supervivencia no es lo mismo que las curvas de COPS, que son otros tipos de curvas que también, eso se ve en el área bajo la curva, ¿no? Entonces, acá estamos utilizando lo que es el long run. Entonces, que es lo propio de lo que es las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Son estimaciones no paramétricas. Cuando hablamos no paramétricas es que no distribuyen las variables de manera normal. ¿De qué cosa? Por eso de la función de supervivencia. Entonces, él utiliza solo el tiempo hasta el evento y el estado del evento, ¿no? Cuando ocurrió la muerte o cuando ocurrió el evento de interés. No va a ajustar variables adicionales, covariables. Pueden haber otras cositas que puedan ser interesantes, pero no las va a ajustar, ¿no? Entonces genera una curva de supervivencia de manera así, escalonadita, ¿no? Como una escalerita, vamos a ver que se va a ir generando, ¿no? Que representa la probabilidad de supervivencia en función del tiempo, que es lo que está en el eje X, ¿no? Entonces tenemos eje X, eje Y. Es útil para comparar grupos, pacientes con un tratamiento A, con tratamiento B, el tratamiento en diferentes grupos de pacientes. Por ejemplo, acá son diferentes grupos de pacientes porque tienen estadio 1, 2, 3 y 4 de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente suele utilizar los long run para poder hacer estas comparaciones entre los grupos. Entonces, y con eso estaríamos básicamente culminando. Consultas, preguntas hasta acá. Voy a hacer un pequeño review como conclusión, ¿sí? Entonces, hemos visto las medidas de asociación y efecto, que tendríamos dos grandes grupos, las de diferencia, o llamadas también absolutas, y las de razón o llamadas también relativas.
¿no? Las absolutas o de diferencia no son tan utilizadas, ¿no? Entonces, en la parte epidemiológica, en los múltiples papers, digamos, más contemporáneos, vamos a encontrar los tipos de medida de asociación y efecto de razón. Recuerden que se le llama de razón porque el numerador no contiene al denominador. Entonces, las más conocidas son el odds ratio y el riesgo relativo. Y en tercer lugar, podríamos dejar a la razón de prevalencia, ¿no? Que, digamos, se utiliza para tipos de estudios caso y control y para tipos de estudio de encuesta, que suelen irse un poquito más a un aspecto analítico, pero como que recordemos que estos tipos de estudio, sobre todo el de encuesta, es más observatorio, es más exploratorio y por lo tanto no tiene este rango analítico, ¿no? Entonces, por ahí es la razón por la cual no se suele utilizar y porque suele haber, digamos, una sobreestimación. Entonces, tampoco se puede utilizar el odds ratio, ¿no? Porque suele sobredimensionar y es un poquito más factible utilizar la razón de prevalencia. Pero, por eso idealmente cuando tengamos sí prevalencia, cuando tengamos sí lo que es y prevalencia en casos y controles, ojo, y lo que es cuando tengamos riesgo relativo, o mejor dicho, incidencia en estudios de cohorte o los secas, podemos armar lo que es riesgo relativo, ¿no? Repito, cuando tengamos prevalencia, solo prevalencia en estudios de encuesta o transversales, voy a trabajar con la razón de prevalencia. Cuando tengamos la prevalencia en estudios de caso y control, hago odds ratio. Y cuando tenga, en este caso, la incidencia de caso, perdón, de cohorte y lo que es de ensayo clínico aleatorizado, hago riesgo relativo. Entonces, puedo utilizar esos indicadores. ¿Puedo de repente mezclar? No. O sea, si de repente yo para un caso y control, ¿puedo utilizar un riesgo relativo? No, no es coherente. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo necesita la incidencia y la incidencia no la voy a encontrar en un caso y control, la voy a encontrar en solo dos tipos de estudio: ensayo clínico aleatorizado, bueno, tres si consideramos que el cuasi experimental también, y también lo que es la cohorte, nada más. Todas estas se han seguido en el tiempo. Entonces, por eso yo puedo utilizar lo que es el riesgo relativo porque estoy tomando la incidencia en los casos nuevos propiamente, ¿no? Entonces, hemos visto que a pesar de tener las mismas variables de exposición y las mismas variables de evento o resultado, lo que importa, y la misma tabla, incluso con los mismos datos, lo importante es entender que hay una gran diferencia entre el odds ratio con el riesgo relativo. El odds ratio propiamente lo que va a enmarcar es mucho la parte metodológica que tiene que ser como caso y control, ¿no? Es como de tipo incluso retrospectiva, tomar una foto al día de hoy y tratar de reconstruir lo que pasó atrás, ¿no? Reconstruir ya sea con la historia clínica o con una entrevista, pero finalmente por ahí pueden introducirse algunos errores que hay que tener mucho control, ¿no? En cambio, lo que es el riesgo relativo, que lo vamos a ver en ensayos clínicos aleatorizados, que lo vamos a ver en lo que es los estudios de cohorte, ahí, en ese caso, lo que vamos nosotros a poder identificar es la incidencia y vamos a partir de la población en blanco y a ver la exposición. Y ahí en el tiempo van a aparecer justamente lo que son los eventos, ¿no? Entonces, es totalmente metodológicamente diferente, ¿no? Entonces, ahí esa va la diferencia. Uno, o retio, prevalencia, caso y control. Riesgo relativo, lo que es incidencia en estudios de corte y lo que es ensayos clínicos aleatorizados, ¿ya? Y dentro de la comparación de frecuencias de enfermedades también existen otras formas de poder comparar entre grupos, sobre todo como el famoso chi cuadrado, desde Fisher, que van a tratar de comparar digamos, en dos grandes grupos, ¿no? Dos o más grandes grupos, por ejemplo. El análisis de supervivencia de Kaplan-Meier tiene que ver con la temporalidad,
con digamos, esta variable importante de la supervivencia, que también implica propiamente sobrevivir o propiamente incluso ver en cuánto tiempo la persona va a fallecer, ¿no? Entonces, va a utilizar al long run como una medida para poder comparar entre los grupos. Solemos utilizar o se suele ver muchos tipos de estudios cuando comparan entre grupos, digamos, un grupo expuesto y no o por decirlo así, expuesto y no expuesto, ¿no? El grupo en el cual tomó la medicación, el grupo que tomó el placebo. Podemos también utilizar una misma tecnología, pero en diferentes grupos o estadios de la enfermedad, como hemos visto en el ejemplo, ¿no? Entonces se dan cuenta de la importancia quienes tienen alguna especialidad en oncología o en alguna especialidad en general, van al momento que lean papers, van a percatarse que van a encontrar análisis de supervivencia, van a encontrar off ratio y riesgo relativo. Son el común denominador de muchos estudios epidemiológicos importantes, ¿no? Van a encontrar, mejor dicho, estudios de cohorte, estudios de caso y control, y van a encontrar también análisis que lleguen a poder ver la supervivencia de Kaplan-Meier, que suele ser con los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Los ECAS, para poder ver, en este caso, la efectividad de un tratamiento, de una terapéutica o de una tecnología sanitaria nueva, ¿no? Los que tengan pensado de repente estudiar la especialidad de cáncer, o sea, básico poder entender un poquito el tema de lo que la parte de epidemiología, incluso hasta intermedio, ¿no? Porque van a leer constantemente. ¿Por qué? Porque obviamente en oncología hay muchas tecnologías sanitarias nuevas, muchas, o sea, es el constante avance científico hace que estén muchas veces comprobándose nuevos medicamentos, nuevos terapéuticas, tanto propiamente a nivel, digamos, de un solo medicamento o la combinación de medicamentos, ¿no? De repente un medicamento nuevo, más la radioterapia, más o cambiar esta fórmula habitual de la que implica la quimioterapia, de repente se añade otro medicamento. Entonces, estas combinaciones o propiamente solo un medicamento nuevo pueden plantearse eh, como un análisis para evaluar, en el cual obviamente se toman medidas epidemiológicas para poder sustentar o no la efectividad, la eficacia y la seguridad del medicamento, que son los efectos adversos, que solemos ver cuáles son, qué tan graves son. Entonces, para eso un poco sirve el tema de, ahí vamos a poder encontrar análisis también de supervivencia de Kaplan-Meier, ¿no? Es sumamente interesante, es un mundo más de intermedio avanzado de epidemiología, pero es muy bueno poder saberlo como profesionales de la salud, poder entender realmente, analizar críticamente un paper y entender que en cualquier procedimiento puedo someterlo a esta rigurosidad de basarse en la evidencia, lo que hoy conocemos como enfermería basada en evidencia, ¿no? Yo quiero corroborar que esta metodología, que esta de repente nueva estrategia de captar a pacientes, por ejemplo, crónicos, con este régimen de sesiones educativas, psicoterapia, etcétera, funciona más que lo habitual que está establecido dentro del Ministerio de Salud. Perfecto, se comprueba, se ve desde un aspecto cuantitativo, incluso cualitativo, puedo sacar información muy buena y puedo corroborar que la efectividad de un programa de intervención en pacientes crónicos, por ejemplo, con este tipo de indicadores epidemiológicos. Y así podemos utilizar justamente la epidemiología para la salud pública y poder basar nuestras decisiones en evidencia, ¿no? Que es lo que muchas veces hace falta y creemos todavía que solamente existe medicina basada en evidencia, pero dejamos de lado enfermería basada en evidencia y dentro de cada una de las carreras propiamente tiene que ser así, ¿no? En realidad no hay un grupo profesional específico para poder realizar esto o hasta qué grado podemos avanzar cuando se trata de sustentar nuestras intervenciones en salud pública, ¿no? En esa parte considero que es tenemos el libre albedrío de poder utilizar todo el sustento epidemiológico bioestadístico o incluso el sustento de ciencia y datos para poder realmente evidenciar cuándo necesitamos
cambiar de horizonte, a cambiar de dirección, es decir, hacia dónde nos estamos enfocando en términos de salud pública. Si lo que podemos utilizar, que es la epidemiología, bioestadística y ciencia de datos, hace que cambiemos de norte, genial, porque esto quiere decir que estamos utilizando información, transformando datos en información que sean de utilidad y que permitan sustentar que la toma de decisiones, este cambio que estoy utilizando realmente sea para una población vulnerable, sea con objetividad y nada subjetivo, nada que de repente, pobrecitos, por acá, por allá, no, realmente con la objetividad de decir, estas personas lo necesitan más, esta persona va a salir beneficiada, cuántos se van a beneficiar, qué voy a ver de mejoría, supervivencia, voy a ver calidad de vida, etcétera. Hay muchos indicadores sobre vida también que hay, hay muchos indicadores que pueden hacer que yo realmente sustente un cambio en mi toma de decisiones, mantener la toma de decisiones, que recuerden que una toma de decisiones en salud pública siempre implica un presupuesto. Eso es una connotación más financiera, pero la connotación social es que realmente orientaste los recursos hacia las poblaciones vulnerables, hacia las poblaciones que más necesidad tenían, ¿no? Y por ahí va un poco el tema de la responsabilidad del uso de toda esta información, de lo que yo sé, de lo que voy aprendiendo para la toma de decisiones. ¿Sí? Y con esta, digamos, con esta pequeña introspección, con esta pequeña remembranza, o estaríamos concluyendo. Si no hay consultas, preguntas, ¿todo claro? Sí, todo claro. Si pueden colocarlo por favor en el chat para poder ir concluyendo. Voy a ir guardando esta versión de la presentación y poder pasársela inmediatamente a IDCAT para que puedan ustedes utilizarlo. No olviden que si cada uno de ellas sea para lo que es cualquiera del objetivo o riesgo relativo, necesita tener su intervalo de confianza, ¿no? Que también es un punto importante al momento de que uno lee propiamente lo que es estas medidas de cesión y efecto, ¿no? Tiene que también, tenemos que percatarnos, siempre sale así tal cual, IC o intervalo de confianza al 95% y va a salir un número, ¿no? Eso también, no olvidar lo que es importante, ¿no? Listo. Entonces con esto concluimos. Si no hay consultas, preguntas, nos estamos despidiendo, ¿sí? ¿Todo claro? No he visto. Ah, perfecto. Ah, ya, muy bien. Gracias, Mariela. Gracias, Rengifo. Muy bien. Entonces, con esto estaríamos concluyendo. Que tengan una bonita noche. Que les vaya súper bien todavía esta semana. Y bueno, ya nos estaríamos viendo más adelante en algunos otros cursos. Muchas gracias. Hasta luego.